que es el caso de un médico de apellido Gisoni, que había sido falsamente acusado de un abuso a su hijo, un abuso cuando su hijo era chico. Estuvo sin ver a sus hijos un montón de tiempo porque fue encarcelado por esto. La denuncia la hizo su ex esposa, Andrea Vázquez, si no me equivoco. Finalmente, este hombre que es médico fue absuelto porque era falsa la denuncia de la ex mujer. Y esto se terminó confirmando cuando el propio hijo, el supuesto abusado, salió a decir públicamente que era mentira lo que había dicho en su momento y que lo había presionado la madre para complicar al padre. Este caso tomó una amplia repercusión, pero el tema es que no es el único. Y por eso vamos a charlar con el doctor Lautaro Slpicer, que es abogado defensor de Néstor Adrián Santiago. ¿Quién es Néstor Adrián Santiago? Bueno, una persona a la que pasó lo mismo que el doctor Gisoni, nada más que en este caso fue en el ámbito de nuestra ciudad. Por eso lo vamos a consultar a su abogado. Doctor Mariano Pérez de Ulat es mi nombre. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, Mariano, ¿cómo le va? ¿Todo bien? De- Arrancando acá a la mañana, trabajando, yendo a una audiencia capital. Le robo 2 minutos como para charlar un poquito de este tema, si usted me permite, porque me Por gustaría, supuesto, me, me- encantado. me gustaría enfocarme en dos cosas. Primero, en lo que le pasó a su cliente, para que nos adentre un poco en el caso. Yo sé que también hubo una denuncia que terminó siendo falsa, y después le voy a preguntar de otra cosa, pero primero vayamos a lo que pasó con su cliente. Por supuesto. Bueno, esto arranca en el año 2021, que mi cliente tenía una relación de pareja estable y tenía con su pareja una niña que en aquel entonces tenía 8 años. A la vez, la pareja de mi cliente tenía una niña mayor que había tenido con su primer pareja, que en Bien, aquel entonces tenía 16 años. Bueno, cuestión, para resumirlo, el vínculo llegó a su final por cuestiones eh, comunes como puede tener cualquier pareja y finalizar una relación, cuestión que la mujer queda despechada, empiezan a haber conflictos, no se quería retirar del hogar, era un hogar prestado, mi cliente se va del hogar cuando se rompe el vínculo, pero después ella tenía que devolver el hogar a la persona que lo habían prestado, no lo querían devolver, bueno, todo un drama familiar tremendo. Con posterioridad a ello, se realiza la denuncia de que el abuso había sido contra la hija mayor de ella. claro, la del otro matrimonio. Imagínense que exactamente, con eso de manera inmediata, como una medida cautelar, logró en el juzgado de familia que mi defendido no pueda ver más a su hija de 8 años. ¿Está bien? Bien, entiendo, claro. Obviamente que yo entiendo la medida cautelar del juzgado de familia en un primer momento, ante esta denuncia penal que se hizo, pero una vez que se va avanzando en la investigación, me parece que el juzgado debió haber visto lo que se vio en sede penal. Así que bueno, hoy ya está resuelto el tema penal, está sobreseído, está libre de culpa y cargo, no se lo puede perseguir más penalmente por esta situación, y ahora veremos qué pasa con el juzgado de familia, si toma las cartas en el asunto y permite la revinculación con la nena, que estamos hablando de una nena de hoy ya casi 12 años, que durante todo este tiempo la mamá le lavó la cabecita, pobrecita, ¿no? Entonces es Claro, claro, complejo ahora claro, la revinculación. claro. Y dígame, ¿la Eso más o denuncia, menos es el contexto. la denuncia había sido por abuso sexual contra la chica de 16? La denuncia había sido por abuso sexual, simple, pero desde un primer momento fuimos demostrando la falsedad de esa denuncia, porque vos imaginate que ni siquiera la madre y la chica que en ese entonces tenía 16 años se habían puesto de acuerdo en dónde había sucedido el hecho. Una decía que había sido en la cama, en la habitación, y la otra decía que había sido en el sofá. Ya Claro, partiendo de esta base, no
no había coincidencia. Claro, pero lo que Más sí allá veo... de que, más allá que se le hizo una pericia psicológica a mi defendido y no hubo ningún rastro, ningún síntoma de que sea una persona psicopática o que tenga síntomas de ser una persona pervertida o que pueda ser una persona abusadora. Sí, Y, sí, y con respecto a la menor, tampoco en la pericia psicológica salió alguna sintomatología como de una persona que haya sido abusada. claro. Con Pero lo, que, con lo cual ya tenemos dos dictámenes que son importantísimos en una causa claro, de claro, abuso claro. sexual. Lo que queda claro es que la madre la convenció a su hija que acusara falsamente a este hombre que, bueno, no era el padre, pero había sido muchos años la pareja de la madre. O sea, pasó lo mismo con el caso del doctor Gisone. Convencieron al supuesto abusado de que mintiera, lamentablemente. Por supuesto, ustedes fíjense qué clase de ser humano es mi defendido, que ayer salió el nombre de la niña, no de su hija, sino de la denunciante, en todos los medios, y él se fue comunicando con todos los que pudo para pedirle por favor que no pongan el nombre de la chica en los medios de comunicación. Fíjese el gesto que tuvo, comprendiendo él que obviamente fue manipulada por la mamá. Claro. Ahora, yo entiendo que ya está absuelto de culpa y cargo, empieza supuestamente el juzgado va a trabajar o va a ordenar, debería, un proceso de revinculación, que Por yo supuesto. entiendo que la chiquita además, vamos a ver cómo resistió la manipulación de la madre, pero más allá de eso, ¿ustedes piensan hacer algún tipo de demanda contra la expareja de su defendido por la falsa denuncia y por todo eso? Eso todavía lo vamos a evaluar, porque ahora la prioridad está centrada en la niña. Bien. Entonces, una demanda contra la madre y contra la chica, que hoy ya es mayor de Adulta, edad, claro. claro, vamos a verlo porque lo más importante es la revinculación y cualquier cosa que podamos hacer que perjudique esa revinculación la vamos a evitar. Claro, Pero bueno, tiene lógica. no te puedo garantizar igual porque no sabemos cómo va a seguir todo. Ahora lo que se está pidiendo en la sede de familia es una revinculación con un tercero de por medio, un cuerpo de psicólogos para hacerlo de la mejor manera. Vamos a ver qué responden. Ahora, lo otro que le quería preguntar, ya saliendo del caso hay Sí, evidentemente yo no soy ni abogado ni nada por eso, pero leyendo los medios, ¿no? Veo que hay evidentemente, no solamente leyendo los medios, sino que me enteré de varios casos de gente conocida que han sí. tenido estas situaciones, por ahí no sé si a veces denuncia sexual, pero por ahí denuncia de violencia falsa y demás, con el objetivo Innumerable, lo que innumerable. pero siempre el objetivo es que el padre no se revincule, no tenga más relación con los hijos. Por supuesto que debe haber mil casos que son verdades también, ¿no? Desde Por ya. supuesto, por supuesto. Pero es como Lo que que... pasa es que nosotros tenemos una sanción para la falsa denuncia que es muy baja. Tiene como máximo 1 año de prisión ese delito. Claro. Es un delito que directamente no es detenible. Entonces utilicen esta herramienta sabiendo que no van a tener ningún perjuicio. ¿Entiende? Sí, 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 Entonces, totalmente. realmente, yo sé que ahora hay un proyecto, creo que lo presentó un abogado penalista de acá de La Plata, para sancionar de manera más grave o más fuerte o más severa los delitos de falsa denuncia. No sé en qué va a quedar todo eso, Claro. pero hay como un revuelo con todos estos temas que esperemos que se vaya, a ver, al margen de la sanción que pueda darle la ley, que tampoco va a ser mucho más que lo que ya tiene. Acá lo que tiene que funcionar es el sistema de justicia. Y Bueno, yo le iba a preguntar se eso. tiene que modificar esta postura de creemos por las dudas y nos cuidamos, porque se cuidan lo que vos ya sabés, los funcionarios judiciales, está bien, porque prefieren meter preso a un tipo, desvincularlo del hijo, antes que en todos lados salgan a destacar los que defienden a violadores o que le dan la libertad a abusadores. En vez de trabajar y averiguar bien qué fue lo que pasó. Bueno, pero entonces la percepción que yo tengo de que los casos aumentan es así, ¿no? En la estadística efectivamente es así también, supongo yo.
Por supuesto, mira, un día hablando con la fiscal de violencia de género de La Plata, de la Fiscalía 13, Mariana Rufino, me la encontré en la mesa de entrada, nos pusimos a hablar de cualquier cosa, y me hizo un comentario que me alarmó. Me dijo, no sabes la cantidad de falsas denuncias que entran, es impresionante, todas relacionadas a lo mismo, a una pareja que se quiebra el vínculo, que la mujer queda con bronca y por alguna circunstancia usa esa herramienta para perjudicar en este caso al hombre. Ujú, Así ujú. que sí, es moneda corriente. Y la justicia de Y se hace muy familia, difícil, y te cuento que se hace muy difícil la defensa en estos casos. Es muy complejo. sí, me imagino, sí, porque tenés que, porque además en algunos casos es un testimonio contra el otro, digamos, ¿no? Por ahí en el caso de Es la usted, palabra de uno claro, contra la de otro, que en cualquier delito hay que el fiscal y la víctima lo tienen que demostrar. Si por ejemplo vos decís, Lautaro me robó el celular, vos lo vas a tener que demostrar para que haya una sanción o una medida cautelar en mi contra. ujú, Ahora, una mujer dice, fulanito de tal abusó sexualmente de mí, quizás se le arranca creyendo y muy posiblemente se pueda llegar a determinar la aplicación de una medida cautelar sin ninguna prueba, solamente con los dichos de la víctima. claro, Y claro. eso es bastante grave, digo, es Y bastante eso peligroso. significa entonces, me voy a la justicia de familia. ¿Usted es crítico sobre cómo trabaja ese sector de la justicia? Por supuesto, claro que sí, ¿Y eso hubo claro que sí. hubo algún momento eso fue siempre así desde los últimos 40, 50 años o hubo una especie No, de... no, no, hay un entramado político, es la sensación que a mí me da, de una ideología mal manejada y utilizada políticamente, que en realidad tiene por ahí esos fines que son escondidos y que realmente no benefician en absoluto ni al sistema judicial ni a ni siquiera a las verdaderas víctimas de ese tipo de delitos, sean de abuso o de violencia de género. También, ¿Entiendes? Pero bueno, es un tema que ya no es el rubro mío, no, lo que viene entiendo, la no, política, usted es pero viene penalista, por sí, ahí. sí, 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 lo entiendo. Pero también, y con esto cierro, también ojo, porque hay que reconocer que ha pasado que por ahí un juez o un fiscal no le dieron bola a la violencia radical, a la denuncia radicada en su momento por la señora y después la terminan matando a la señora, porque era verdad lo que estaba diciendo. Es que justamente se cuidan de eso, me parece a mí, en la justicia. Claro, El miedo es ese. A ver, pasa mucho cuando una persona tiene que obtener su libertad, ¿no? Con una escarcelación o un beneficio, o algún tipo de beneficio para obtener su libertad, una persona que ya cometió un delito. Les da miedo que esa persona salga y cometa otro delito, no sé, por ejemplo, un robo, y que se le escape un disparo y mate a alguien, y después que vayan a buscar al juez que le dio la libertad. Como ya ha pasado muchas veces. Acuérdense el caso del señor que iba en una camioneta, se pelea con un taxista acá en la ciudad de La Plata, lo agarra a piñas y lo mata. ¿Está bien? Murió en el hospital la víctima. Bueno, en ese hecho, el juez Pablo Masi se había concedido la exhibición de prisión al imputado y se armó un lío espectacular en los medios de comunicación. Después la víctima muere en el hospital y el juez Masi se echa para atrás. Y ahí claro. como que cambió la idea el criterio judicial para dar o no dar ciertos beneficios. ¿Se entiende? Sí, sí, Entonces, sí. en definitiva, ¿qué es lo que uno siente? Es que los jueces piensan primero en cuidar su trabajo, su buen nombre, que no los escrachen en los medios de comunicación y después ven cómo se resuelve la cuestión judicial. Entiendo. Esa es la sensación. No digo que todos los jueces lo hagan, pero pareciera que muchos sí. Doctor, le agradezco su tiempo, es muy amable por explicarnos el No, caso. muchas gracias por la invitación. Un abrazo. Lautaro Spilzer, que es el abogado defensor de Néstor Adrián Santiago, un